Bueno, vamos a hacer la parte de compras. Vamos a enseñar esto. Pues esta ya es nuestra aplicación. Entonces, por aquí en la parte del menú principal ya aparece la parte de compras. Recuerden que para poder hacer compras tenemos que tener ya proveedores completo. Y la parte de los productos juntamente con categorías, marcas y tags, ¿verdad? Que es la dependencia que tiene un poco pues la aplicación. Entonces vamos a ir ya a la parte del código, pero vamos a enseñar primero nuestro diseño de nuestra vista. Entonces hay un elemento aquí que vamos a usar en la parte de la fecha. Entonces el número de documento sería el número de la factura, que sería un text field. La descripción, que es un text field. Aquí sería descripción. Tenemos un grid pane de 1 por 1. Aquí es donde vamos a poner la parte de la fecha. Este nos va a servir para poder implementar un date picker. El date picker lo que hace es darnos de una vez pues un calendario en el que podemos seleccionar nosotros la fecha y nos la da en sistema inglés. La razón social, que es un combo box para poder ir a buscar la razón social que está. Este viene del lado de los proveedores, ¿verdad? Un table view en el que vamos a mostrar el número de documento, la descripción, la fecha y el total de la factura. Este total de factura viene de un trigger, ¿verdad? O una función del lado del detalle de la compra, ¿verdad? Tendríamos que hacer la parte en el detalle de compra, la sumatoria de todo lo que vamos comprando, y entonces la sumatoria total pues debería de irse a almacenar acá, ¿verdad? Fecha, total, descripción y documento. Están los mismos botones de nuevo, eliminar, editar y reporte, pero implementamos uno nuevo acá que se llama detalle. Este botón de detalle va a ir a ejecutar un método donde vamos a levantar la parte del detalle de la factura que tengamos en este momento seleccionado, ¿sí? Bueno, vamos a mostrar también nuestro diseño del detalle de la compra, que sería este, en el que parte importante del detalle de la compra es que también hay un número de documento. Este número de documento es el mismo del de compra. El proveedor, que también lo vamos a, se tendría que traer del lado de compra, la fecha, el código del producto que yo quiero comprar, la descripción del producto que yo quiero comprar, la cantidad de lo que yo voy a comprar, y en esto, en la parte del table view, debe aparecer el código, la descripción, la cantidad que estoy comprando. Este precio es el precio unitario, o el precio por mayor, o el precio por docena, dependiendo mucho de la cantidad que yo compre. Y el subtotal, que sería la multiplicación de la cantidad por el precio. Y entonces acá pues ya darán ciertos valores. Y la parte del total, que este es un label, pues nos dará ese total de la sumatoria de todos los subtotales que tenemos acá, ¿verdad? ¿Perdón? Es un label, acabo de decir. Entonces este que está acá es el mismo valor que debe de representarse del lado de la compra. ¿En dónde? Acá, ¿sí? Entonces ese valor al final lo tengo que enviar, ¿sí? Ya sea por una función, ya sea por un trigger. Recuérdense que lo importante de acá es que no podemos perder el hecho de que esto pasa por el modelo
pasa a la parte de nuestra base de datos, nuestro gestor de base de datos, y tiene que regresar por el lado del modelo, ¿verdad? Si no, me salgo del patrón de diseño que estamos usando. Muy bien. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a pasar a implementar la parte de compras. ¿Sí? Muy bien. Ahora, lo que sí cabe destacar es que la unión de esta tabla que está acá con la unión de esta tabla que está acá representa al final la factura impresa que en este caso a nosotros nos dan, ¿sí? Bueno, entonces cuando yo ingreso un detalle de compra acá, este detalle de compra va a ejecutar el trigger que alimenta a la parte de productos, ¿verdad? Entonces yo meto aquí un detalle de compra, y entonces como le estoy diciendo la cantidad, esta cantidad que está acá pasa a ser la existencia en productos, el precio que está acá, lo tengo que venir y desglosar del lado de productos con la ganancia que ya habíamos acordado, que sería 35%, 25% y 15%. Dependerá mucho de la cantidad que yo voy a vender, ¿verdad? Pero esto ya está establecido. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esta tabla del lado de nuestro lenguaje de programación. Pues para esto vamos a levantar ya nuestra aplicación. Y entonces, como vemos acá, pues no hay modelo, ¿verdad? No hay controlador. Y en la parte del principal, pues no hay algo que nos diga que nos levante esa ventana. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a crear nuestro modelo. Entonces, para poder crear nuestro modelo, tenemos que ir a ver la base de datos, cómo está implementada. Y entonces, en la parte de compras, tenemos el número de documento, que es un primary key, la fecha, la descripción, el total y el código del proveedor, ¿verdad? Entonces, como cuando hicimos la parte de nuestra tabla, asumimos que este es un identity, si no estoy mal. Y entonces pues no lo vamos a ingresar nosotros, sino va a ser autoincrementable. Ahora, si se dan cuenta, el tipo fecha es un date, ¿sí? Entonces yo en el modelo lo tengo que implementar como un tipo date, ¿verdad? Lo único es que para poderlo implementar un date dentro del modelo, yo tengo que agregar la librería donde está el date para poder usar el tipo de dato, ¿sí? Descripción total y código proveedor. Hay algo importante acá, es que yo debo de mantener la estructura de mi base de datos, de mi tabla, del lado del lenguaje de programación, ¿sí? Yo podría ponerle cualquier otro nombre, ¿verdad? Cuando cree la propiedad, pero es importante que se pegue en el mismo orden esas propiedades del lado de nuestra base de datos, ¿verdad? Si no, pues vamos a tener muchos problemas ahí, con que la columna no corresponde, con que el tipo de valor no lo puede convertir, etcétera, ¿verdad? Entonces voy a cerrar esto y voy a crear una nueva clase en el paquete del Vim, y esta clase se va a llamar compra, ¿sí? Muy bien. Hacerlo más grande. Vamos a borrar todo aquello que no nos sirva.
Muy bien. Entonces, lo primero que voy a implementar acá son las propiedades que necesitamos para nuestra base de datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente entonces. Private. Tenemos el primero que es el número del documento. Private. El segundo es un date, que es fecha. Y aquí es donde nos da un error. Miren. ¿Sí? Entonces yo voy a... Aquí me dice que para poder usar el date, yo tengo que implementar una librería. Esa librería yo voy a importar del java.util.date. Y ahí estamos. Voy con el siguiente. Private string descripción. Private un double, que es total. Y private salud, viene un entero, que es el código del proveedor. Ok, vean esto pues. Yo voy a implementar algunas propiedades más. ¿Por qué? Voy a jalar la parte del código proveedor, y para poder obtener el código proveedor me tengo que traer todo el registro de proveedores. ¿Sí? Entonces, sobre este voy a implementar toda la parte del proveedor, que sería private un string, que es la razón social, private un string, que es el need, yo lo tengo como string. Private un string, que es la página web. Private un string, que es la dirección. Private, que es un string, que es el contacto principal. Ahora, mi estructura de proveedores está de esta forma, cabal. ¿Sí? Esta es la estructura de mi tabla de proveedor. ¿Sí? Entonces, no estoy perdiendo la estructura en el lado del modelo de la tabla. ¿Sí? Tengo que mantenerla. Exactamente. Así como está en su base de datos, voy a ver aquí la de proveedor. Vean, código proveedor, razón social, need, dirección, página web y contacto principal. Si nos vamos a la parte de el modelo, es la misma estructura. ¿Sí? Y si miramos el de compra, es la misma estructura. ¿Sí? Y si no tenemos código proveedor de última columna en compras, o sea, digamos, en vez de donde está fecha, digamos, está código proveedor arriba. Miren, miren pues. ¿Se acuerdan que les dije que
De primero los campos que se tenían que poner eran, si eran primary keys, ¿verdad? Y son los campos propios de la tabla. Lo primero es eso. Esa era la estructura que tenían que mantener. Luego, los campos que son llaves foráneas. Yo estoy manteniendo esa misma estructura. Primary key, estos son los campos propios de mi tabla. Y este no es propio de la tabla. Esta es una llave foránea. Una pregunta, ¿en compras no lleva dirección? No, es descripción. Solo cámbiale. Incluso este se puede cambiar desde acá. En la parte del diseño. O hace un alter, ¿verdad? Alter del table. O sea que hay que borrar la dirección que habíamos agregado. ¿Qué manda? Hay que borrar la Pues dirección. si quieren le ponemos dirección. Pues al final es lo mismo, es un string. ¿Sí? Como quieran. ¿Verdad? Entonces, si lo maneja como dirección, no hay ningún problema. Lo único es que en vez de que yo le ponga, yo aquí le voy a poner como descripción, usted lo pone como dirección y ya. Es lo mismo. Teníamos los dos. Ah, tenía descripción y dirección. Tenían los dos. Descripción y dirección abajo. Le quitamos de dirección. Quítenle uno, el que ustedes quieran. Lo único es que quitarle uno representa modificar procedimientos almacenados, ¿verdad? Mejor no. Solo agréguenlo. Sí, mejor agregar. ¿Sí? O sea, cuando yo haga descripción, ¿dónde lo tienen ustedes? Descripción, después dirección. Va, entonces, después de que yo haga la descripción, solo me avisan y yo pongo ahí cómo quedaría el dirección, ¿verdad? Se los pongo para que ustedes lo copien y de ahí yo lo quito de mi, ¿cómo se llama? De mi lenguaje y ya les queda a ustedes. No importa. Bueno, Entonces, en el modelo, entonces el campo no se repite. ¿el modelo qué? En el modelo el campo no se repite. ¿Qué campo? O sea, dirección, como dirección es un campo que está en dos tablas. A eso no importa. Pero está en esta tabla. Eso no importa. Porque cuando usted va a hacer el get, usted va a hacer el get sobre el modelo que le está aplicando. Y aunque se llame igual, no está en la misma tabla. O sea que sí se puede repetir. El campo. Por eso. No está en la misma tabla. Descripción y dirección son dos cosas distintas. Y aunque yo tenga una descripción en una tabla, esa descripción va amarrada a un modelo. Bueno, voy a generar entonces acá alt insert constructor select all generar. Voy a insertar mi constructor por default, que es el vacío. Alt insert getters and setters de todos los de compra y generar. Y ahí estamos. Modelo casi terminado. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría? Un string para ver si necesitamos convertir algún valor. En la primera, hasta ver. Ahí, Aquí tendría que, si tienen dirección, aquí tendría que ir private string dirección, ¿verdad? Rename the field. Ah, a esto se refería usted. ¿Es la misma dirección? vamos a tener dos direcciones. Solo borren dirección.
tenemos el No, nombre. porque son dos modelos distintos. Entonces recordemos una cosa acá. Las propiedades, así como los identificadores, deben de ser únicos. Entonces vamos a eliminar de la parte de la tabla de compras la parte de la dirección para mantener la dirección del lado del proveedor, ¿sí? Como hasta ahorita lo estamos haciendo, entonces es más fácil eliminarlo acá. La forma más sencilla de poderlo hacer del lado de la base de datos es en clic derecho encima de la tabla. Nos vamos al diseño y seleccionamos el campo que queremos eliminar. Recuerden que esos son columnas. Clic derecho, eliminar columna, y ahí estamos, ¿verdad? Bueno, ahorita tengo que cambiar los procedimientos almacenados. Pero solo digamos, habría que, como eliminamos una columna, si los procedimientos almacenados ya están hechos, entonces habría que cambiar a drop. Seleccionamos esto y lo eliminamos. Eliminamos la parte de la descripción, de la dirección, perdón, y volvemos a crearlo. Y ya, sencillamente ya está. ¿Sí? Bueno, entonces este sería mi procedimiento almacenado para poder agregar una compra, ¿verdad? Tengo un procedimiento almacenado que se llama agregar compra. Es el único que voy a usar ahorita. No voy a hacer toda la parte de eliminar, editar y todo, porque eso ya sería demasiado extenso y es lo mismo que hemos estado haciendo siempre. Sí voy a hacer el agregar porque hay algunas cosas que voy a cambiar ahí. Voy a setear valores ahí. Y lo que me importa ahorita es poder entender Aquí lo tengo yo como datetime, ¿verdad? En algunos casos ustedes creo que lo tienen como date, ¿verdad? Entonces al final del lado de nuestro modelo sí necesito este tipo de dato porque casualmente el date picker trabaja con un tipo date, ¿verdad? No datetime, ¿sí? Entonces vamos a usar ese. El total ahí no debería ser un default. El total sí, lo tengo como aquí lo tengo como un valor en el que voy a ingresarlo porque no tengo los triggers implementados en el proyecto en este momento, ¿verdad? Pero sí es un default que va del lado, que alimenta del lado del detalle de compra, ¿sí? Entonces yo lo tengo así porque yo sí lo voy a ingresar acá. Sin embargo lo voy a setear ya del lado del código, ¿sí? Ustedes van a ver que ahí el total va a aparecer como 0, ¿verdad? Ya lo implementamos ahí. Y son los 4 campos que tenemos del lado de nuestro modelo, más los campos del lado del proveedor. Voy a enseñar de una vez. Acá tengo el agregar detalle de compra, ¿verdad? Yo de igual manera este detalle de compra le agregué un registro para poder crear el reporte, ¿sí? Para poder levantar el reporte necesito tener ya un detalle de compra. Toda la parte del detalle de compra del lenguaje de programación yo no lo voy a hacer, ¿verdad? No voy a hacer todo ese detalle. Voy a hacer toda la parte de compra más cómo levanta la parte del reporte teniendo ya ingresado un detalle de compra, ¿sí? Y adicionalmente a esto, el detalle de compra es un detalle de compra sencillo, ¿verdad? Adicional a esto, yo tengo aquí un listar compras, ¿verdad? Que tiene un inner join hacia la parte de proveedores, ¿verdad? Para poder obtener los datos extra que yo necesito. Y este es el que voy a implementar del lado de mi modelo. Tengo un listar compra en el que
Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Estamos? Tengo un listar compra que, si se dan cuenta, no está en plural, está en singular, porque va a listar una compra, ¿sí? Y tiene algo diferente que todos los listar compras que hemos hecho. Este tiene un parámetro, ¿sí? Este recibe un parámetro, ¿verdad? Este listar es el que me va a servir para poder levantar el reporte, ¿sí? Yo se los voy a dejar copiar al final, o sea que no se preocupen. Este listar, ¿verdad? Es como el buscar. Y lo que va a hacer casualmente es ir a buscar la factura, ¿sí? Porque este me va a servir para poder levantar ese reporte. Al reporte le tengo que preguntar factura de quién, ¿verdad? Es la que voy a imprimir. Y el detalle de compra, si se dan cuenta, es el mismo parámetro que voy a usar, porque va ligado al número de documento que yo ya creé, ¿sí? Estos de acá son igualitos a los de factura y detalle de factura. La gran diferencia es que los campos son distintos, ¿verdad? Bueno, y aquí están la parte de los triggers, ¿verdad? Entonces ahí se va. Bueno, entonces vamos a hacerlo del date picker, ¿sí? Bueno, tenemos aquí el procedimiento almacenado de listar compras. Este que está acá es el que vamos a utilizar del lado de nuestro lenguaje de programación. Tenemos acá el listar compra con una modificación. Acá tenemos un parámetro. Este de acá nos va a servir para poder hacer la parte del reporte de la compra. Y este de acá nos va a servir para poder hacer la parte que se integra el subreporte a la parte del reporte, ¿sí? Entonces acá vamos a listar un detalle de compra que nos va a servir para poder hacer la factura de la compra, ¿sí? Bueno, entonces vamos a regresar acá. Entonces ya tenemos la parte de nuestro modelo. Vamos a guardarlo. Y entonces vamos a crear nuestro controlador. Y le vamos a llamar compra controller. Entonces este está en el paquete de controlador. Vamos a borrar todo aquello que no nos sea necesario. Y voy a implementar la interfaz. Entonces implement initializable y vamos a agregar las librerías correspondientes. Vamos a implementar los métodos abstractos. Vamos a guardar y voy a agregar de una vez todas las librerías que vamos a usar, ¿sí? Entonces vamos a importar de java.util.arraylist y después lo vamos a ordenar. Import Yo no las cargo, sino que los voy a usar nada más. javautil.date
Vamos a importar de JavaFX.fxml. Vamos a importar de JavaFX.fxml.fxCollection. Perdón. Es de .collections.fxcollections. Vamos a importar la observable list de JavaFX.collections.observable list. Bueno, entonces ya tenemos la observable list. Vamos a importar todos los objetos que están del lado de JavaFX. Salud. JavaFX.scene.control. Table view. Import JavaFX.scene.control.table column. Import de JavaFX.scene.control.textfield. Entonces tenemos varios. Import de JavaFX.scene.control.combobox. Import de JavaFX.scene.control.button. Vamos a importar de JavaFX.scene.layout.gridPane. Tenemos un gridPane ahí, que es el de fecha. Vamos a importar de JavaFX.scene.control.cell. Pues sí, property value factory. Ok, voy a hacer una pausa aquí. Voy a grabar y voy a importar en la parte de las librerías. Uy, aquí nos falta un montón. Add jar folder. Ok, entonces miren pues. Aquí me hace falta importar todos los APIs para el e-report, ¿verdad? Para el reporte. Me falta importar el del date picker también. Entonces por aquí está Jasper Report, Groovy, que es también para reportes, Commons Logins para reportes, y por ahí, aquí está, miren, este de acá es el del Day Picker. ¿Sí? Entonces voy a importar todos.
Este es el único que ya tengo, ¿verdad? Que es el de la conexión. Entonces voy a abrir. Y ahí estamos, miren. Aquí están todos. Entonces, este de acá, voy a agregarlo acá. Entonces, el paquete que voy a usar es este de aquí, miren. eu.eso.javefx.controls.calendario. Entonces, este voy a agregarlo acá. Entonces, me lo voy a llevar. Le voy a dar F2. Le voy a dar copiar. Le voy a dar import. Voy a pegar. Calendar punto. Y aquí está el day picker. Miren. ¿Sí? Bueno, entonces voy a importar ahora toda la parte de nuestra conexión. Entonces, import de java.sql.resultset. Voy a importar de java.sql.prepareStatement. Voy a importar de java.sql.sqlException. Voy a importar aquí uno nuevo que es de java.text. Por ahí lo agregamos. Y sample data format. Esto es para que me muestre la fecha como tipo texto. Y voy a agregar las librerías para poder levantar y para poder setear nuestro map, nuestro hash map, y para poder levantar la parte del reporte. Entonces, import de java.util.local, import de java.util.hashmap, import java.util.map. Ahí se acuerdan que en la parte del eliminar, pues tenemos un option pane, ¿verdad? Entonces vamos a importar de java x.swing.optionPane, y voy a agregar los modelos que voy a usar en este controlador, ¿sí? Entonces voy a usar del org. Primer nombre, primer apellido, .bin. Primero voy a usar de compra, ¿sí? Tengo datos del lado del proveedor, entonces voy a importar el org. Primer nombre, primer apellido, .bin, .proveedor. Voy a importar mi conexión, import org. Primer nombre, primer apellido, db connection. Y necesito importar, todo pasa por el escenario principal, org. Primer nombre, primer apellido, sistema principal. Ya estamos. ¿Sí? Entonces, recuérdense que estos dos son los modelos que vamos a implementar en esta
en este controlador, ¿verdad? Entonces voy a usar propiedades que están en los dos. Entonces necesito pues agregarlas para poder usarlos. Muy bien. Voy a crear el enumerador. Entonces private enum operaciones y le vamos a asignar, ¿cuáles eran? Nuevo, guardar, editar, eliminar, actualizar, 2, 4, cancelar y ninguno. Y le voy a decir que private de operaciones, voy a crear un tipo de operación y le vamos a asignar operaciones punto ninguno. ¿Vale? Nuestro valor por defecto. Vamos a crear aquí del lado del principal un escenario principal. Muy bien. Voy a guardar esto. Voy a acá a generar alt insert getters and setters de el escenario principal. Ahí estamos. Muy bien. Voy a guardar acá. Me voy a ir al principal. Voy a crear la ventana para compra. Entonces, public void ventana de compras. Podemos tener errores. Y entonces estos errores pueden ser del lado de la aplicación, ¿verdad? Entonces exception punto print start trace y vamos a crear una variable de tipo el controlador, ¿verdad? Entonces compra controller. Entonces este se va a llamar compra controller, recibe a cambiar escena y voy a ir a llamar a mi vista, se va a llamar compra view. Voy a dar F2, copy, pego el nombre, punto .fxml, coma, y voy a ir a ver el ancho y el alto de compra view. Me voy a ir aquí a layout, 610 por 605, 610 600 coma 605 punto y coma, pero necesito convertir esto a tipo controlador. Entonces compra controller.
Ok, dice que no puede usar compra controller porque no está agregado el controlador. Vamos a agregar el controlador de compra. Y ahí estamos. Y entonces compra controller punto y lo seteamos en el escenario principal. Voy a guardar. Ya tenemos esto. Y entonces me voy a dar este nombre. Voy a cerrar el principal. Voy a abrir el menú principal controller. Y entonces vamos a agregar aquí el método para poder levantar esa ventana. Entonces public void, pegamos el método y entonces escenario principal punto ventana compras. Vamos a guardar, ejecutamos nuestra aplicación. Aquí tenemos ya la aplicación. Anteriormente ya le habíamos, ya tendríamos que tener un objeto más aquí en la parte de compras, ¿verdad? Y entonces acá en compras debemos agregar, voy a agarrar el menú principal. Entonces acá tengo el menú ítem de compras y voy a agregar en el on action el método que acabamos de hacer. Voy a guardar los cambios y volvemos a correr. Y entonces ya tenemos nuestra aplicación con la parte de compras levantada. Ya estamos, miren. Aquí está el grid pane. No lo puede mostrar todavía, pero no tiene todavía el date picker. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Y pues ahí está la parte de la vista.